Imagina que estás en tu casa, relajado, tranquilo, tranquilocho, parchadito, más parchado que 10, cuando de repente escuchas... Policía, policía, de noche y de día, bolillo venteado. Súbete, hijo de puta, que te voy a llevar a la UPJ 24, por hueón. Lo que hay detrás de la puerta no es un desayuno sorpresa ni un paquete de Temu que te acaba de llegar, sino que es la policía y procede a arrestarte. Los policías proceden a arrestarte y te llevan a una celda triste, sola y fría en la que pasas los 2 peores años de tu vida encerrado, sin tener higiene, sin tener acceso a servicios de salud básicos, sin tener intimidad, sin tener ningún derecho garantizado, porque la cárcel es un lugar muy horrible, para que después de esos 2 años un juez en la sentencia diga: mala mía, parcero, me equivoqué, usted es inocente, salga. La pregunta es, ¿ahí no hay un daño? Porque claro, parece que tienes un poco de buena suerte al fin y al cabo, saliste de la cárcel, pero es que hay un problema, sales y no te está esperando tu mismo trabajo, no te está esperando tu misma familia, no te está esperando tu misma energía, porque perdiste 2 años de tu vida. Entonces, ¿quién paga ese daño? Si bien la condición humana es importante para entender el tema de la privación injusta a la libertad, lo que nos compete en este momento es la lucha jurídica que ocurre en estos casos, donde las partes antagónicas son el apresado y el Estado, obviamente, siendo este último el que se ve obligado a pagar por las indemnizaciones y por los perjuicios provocados al apresado. También vamos a analizar algo que las cortes han estado en debate desde hace bastante tiempo, y es no solo si un arresto es injusto, sino qué significa exactamente que un arresto sea injusto. Entonces, bienvenidos. Para empezar este análisis es importante que no vamos a empezar directamente desde el Código Civil o desde el Código Penal, sino que vamos directamente a la Constitución, artículo 90, que cita textualmente lo siguiente: el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Los daños antijurídicos se refieren en ese artículo a un perjuicio o daño que se supone que la persona que lo sufre no debería estar pagando. Todos tenemos que soportar ciertos mandatos del Estado, como por ejemplo pagar impuestos para que nuestros queridísimos políticos puedan viajar por Europa, pero sin embargo no tenemos que soportar mandatos como que la fiscalía aprecie a un inocente mientras están jugando a Sherlock Holmes y encontrar a quién es el culpable realmente del delito cometido. El núcleo central del problema nunca se halla realmente en el tema de la medida final o de la sentencia final, sino en el tema de la medida de seguridad preventiva. Porque es que, ¿cuál es la lógica de encerrar a una persona por si acaso, cuando al final del juicio puede que exista una duda razonable o que el proceso se precluya, o que simplemente el juez dicte una sentencia absolutoria y esa persona se determine que no es culpable? ¿Ahí qué? ¿No hubo un daño? ¿Acaso no hay un perjuicio provocado por todo el tiempo, el daño en vida, relación que sufrió esta persona durante esos 2 años que pasó en la cárcel? La respuesta corta es no. Fin del video. Pero la respuesta larga es un poco más compleja. Como el famosísimo asesino en serie británico Jack el Destripador, vamos a ir por partes. El Consejo de Estado durante bastantes años tuvo una postura muy clara y muy radical acerca de este tema, y es que si tú pisabas la cárcel sin ser el que había cometido el delito, el que se haya comido la torta, o simplemente ser la persona inocente, ser capturado incorrecto, automáticamente tenías derecho a una indemnización. Sin embargo, esto cambió. Prueba de esto es la famosísima sentencia de unificación del 2013, en la cual se expresa que este tipo de daño, en la categoría de responsabilidad objetiva, se clasificaba como un daño especial. Y pues en estos casos lo que pasaba es que no importaba si la fiscalía había hecho una muy buena investigación o si habían incentivos para motivar una medida preventiva de seguridad. Con el simple hecho de que una persona esté en la cárcel pagando algo que no debe pagar, ya era suficiente para recibir una indemnización prácticamente en un proceso automático. Y claro, esto parece ser una medida bastante radical, y para enfrentar fuego pues toca echar agua. Llega el año 2018 y con él varios hechos históricos. El primero es que queda como nuestro presidente Iván Porky Márquez, y segundo, la Corte Constitucional pega un freno en seco a toda esta secuencia que se venía dando.
Lo que pasa es que este tema, como hemos visto anteriormente, ha sido bastante automático, el tema de las sentencias de indemnización de los perjuicios, y estaba dejando en números rojos a nuestra nación todas las demandas que se estaban ganando por privación injusta de la libertad. Entonces ahí es donde todo cambia. Lo que le planteó la Corte Constitucional en este momento es que la indemnización en verdad tenía que ser tan automática, porque en cierta cuestión se está cuestionando es el tema de la falla en el servicio de la repartición de la justicia del Estado. Entonces, en caso de haber indicios claros en tu contra o que la Fiscalía haya presentado pruebas contundentes, no está cumpliendo el Estado con su función al otorgar una medida preventiva de la seguridad. Es culpa del Estado ofrecer su servicio bien hecho y por eso tener que pagar un cheque en blanco. Hasta el momento, con encerrar a un inocente era suficiente para tener que pagarle una indemnización. Y aquí es donde surge la pregunta: ¿en serio eso es suficiente? Pues la Corte Constitucional se cuestionó eso mismito y entendió que la indemnización automática no era conveniente para absolutamente nadie, porque si el Estado no está cometiendo en ninguna falla en su servicio y está actuando de forma cuidadosa y diligente, entonces ¿por qué debería de pagar? Esta discusión se va volviendo cada vez más acalorada y con diferentes argumentos en contra y a favor, lo cual termina provocando que lleguemos otra vez a la fuente de todo el conocimiento occidental, que es la filosofía de los griegos, y terminamos en algo como lo conocía Aristóteles, que era la virtud, es decir, el punto medio entre las cosas. Ahora ya para este punto la cuestión no se vuelve tan automática, sino más bien exige cierto nivel de análisis. ¿Acaso la Fiscalía otorgó pruebas suficientes? ¿Acaso el análisis de estas pruebas fue satisfactorio? ¿Acaso la persona que fue privada de su libertad se demoró más tiempo del que tenía que estar? ¿O si fue liberada por un simple tecnicismo en el tema de la defensa? Todos estos temas se empiezan a analizar de ahora en adelante. Y aquí entra otro elemento que provoca un poquito de jaqueca, dolor de cabeza jurídico, y es el tema del derecho de la víctima. Es decir, en caso de que tú mismo hayas dificultado el proceso de la búsqueda de la justicia, en caso de haber ocultado pruebas, o si te fugaste, o si de alguna manera jugaste con el aparato judicial, el Estado queda libre de culpa, porque tu comportamiento culposo rompe con el nexo de causalidad y pagas tu propia condena por haberte puesto a jugar con el aparato judicial. Pero bueno, estoy hablando un poquito rápido, yo soy norte santanderiano, cucuteño, y por ende quizás expreso mis ideas un poquito más rápido de lo usual. Entonces vamos a ir con más calma y vamos a analizar el primer pilar que tiene todo ese análisis jurisprudencial acerca de la privación injusta de la libertad y la responsabilidad por parte del Estado. Todo comienza con la sentencia del 17 de octubre del 2013 de unificación. Para entender la magnitud y la importancia de esta sentencia, pues hay que entender que antes de esta, el ciudadano promedio tenía que probar casi de forma imposible, era como jugar con Dios, la culpabilidad de la Fiscalía o del Estado en el tema de su apreciación injusta a la libertad. O sea, ¿cómo se prueba eso en primer lugar? El punto central de esta sentencia y la razón por la que se le da tanta importancia y tanto valor es por el tema del cambio del tema de la responsabilidad objetiva pura bajo el título de daño especial. Y es que es lógico, porque el Estado se supone que no actúa porque se le da la gana, sino que actúa para proteger unos derechos y tiene unos fines que ya están escritos y se supone que debe seguir. Pero imaginémonos que al final el ciudadano es absuelto y es dejado en libertad porque el hecho no existió, porque la conducta era típica o que contaba con alguna de las causales de absolución, en de tipicidad, culpabilidad o antijuricidad o whatever. Significa que se están violando temas acerca de principios de la igualdad ante las cargas públicas. Y claro, en la ratio decidendi de esta sentencia la Corte la Corte lo deja bastante claro: ningún ciudadano está en la obligación de sacrificar su libertad en el altar de la justicia simplemente por una decisión que puede ser considerada hasta arbitraria. Pero esto deja como saldo una ecuación bastante peligrosa, y es: medida preventiva de seguridad es igual a indemnización. Esta ecuación es bastante peligrosa porque implica que un hecho automáticamente da otro sin ningún cuestionamiento. Esto fue una avalancha, una bola de nieve que terminó dando como resultado un montón de demandas multimillonarias contra el Estado que, bueno, lo dejaron un poquito corto de recursos económicos. Esto fue así durante 5 largos años, hasta que en el 2018, con la sentencia SU 072 de la Corte Constitucional, la balanza de la justicia cambió radicalmente.
El mayor aporte dogmático de la sentencia SU 072 del 2018 radica en que se cuestionó este tema del automatismo que precisamente estamos hablando, ya que el juez administrativo no puede limitarse a simplemente observar el tema del resultado final, que fue la absolución del procesado, sino que tiene que observar la fotografía del momento, es decir, en el momento en el que se decidió dar esta medida, ¿era necesaria o era incluso lógica, ya que habían indicios suficientes para probar que esa persona debía ser retenida, o acaso no? O todas estas cuestiones que finalmente fueron tomadas en cuenta al fin y al cabo. Si cuando el momento de que el fiscal pidió la medida de seguridad y el juez de garantías se la otorgó, existían indicios claros de que esa persona posiblemente podía ser un sospechoso, o que se le podían, no sé, tener en cuenta ciertos fines constitucionales como lo puede ser la protección de la víctima, entonces esa medida en el momento fue lógica. En el momento no constituyó un daño antijurídico en automático, sino el ejercicio legítimo de la administración de justicia por parte del Estado. Ahora, Colombia a veces falla en temas defensivos, como en la final de la Copa América por parte de Davinson Sánchez, que dejó marcar el gol al minuto 116 de la prórroga a Lautaro Martínez. Sin embargo, en materia jurídica sí hay una gran defensa, y vamos a analizar ahora la tercera sentencia hito, que es la SU 363 del 2021 por parte de la Corte Constitucional, que busca generar una defensa para el Estado colombiano en estos casos anteriormente previstos. En este fallo se analiza una de las eximentes de responsabilidad por parte del Estado más fuertes que se puede tener, y es el hecho propio de la víctima. El argumento principal de esta sentencia lo podemos encontrar en el artículo 95 de la Constitución, que nos habla acerca de que todos los ciudadanos debemos de colaborar con el tema de la administración de la justicia, y es aquí donde está el truco. Pongamos un ejemplo bastante sencillo para explicarlo en cristiano. Digamos que una persona es capturada y es privada de la libertad. Esta persona procede a tener ciertas conductas temerarias, evitativas o culposas, como lo pueden ser esconderse de las autoridades o promover alguna fuga, que termina poniendo en peligro el tema de la administración de la justicia, y precisamente da más indicios acerca de su culpabilidad. Este comportamiento propio de la víctima termina rompiendo el nexo causal y provocando que el juez administrativo pueda verificar si la privación de la libertad de la víctima fue un error por parte del Estado, o si esta víctima realmente tuvo intenciones de lo que hizo. Finalmente llegamos a la sentencia SU 054 del 2025, que nos da el criterio contemporáneo para dejar este vaivén de extremos de proceso en automático o de proceso con análisis muy minucioso. Ahora vamos a explicarla. El aporte principal de esta sentencia del 2025 es que termina con ese automatismo que tenía la anterior sentencia del 2013, en el cual prácticamente cualquier conducta que estuviese ahí escrita era causal de indemnización, pero también exige un análisis minucioso e integral de todos los hechos que componen la situación. La sentencia de SU 054 lo que busca es un equilibrio entre las dos cargas que se están representando antagónicamente en este caso. La primera, la parte de la fiscalía y la seguridad por parte del Estado, que tiene que promover la justicia, y por otro lado, el tema de los derechos humanos. Es decir, hoy en día, para ganar un caso de estos, una persona tiene que probar que no solo fue privada injustamente de la libertad, sino que la privación fue injustificada y desproporcionada en relación al tiempo que pasó. Porque si no hay evidencia fáctica, entonces, ¿eso existe? Después de este largo recorrido por las sentencias hito en tema de responsabilidad por privación injusta de la libertad, hay tres conclusiones principales que podemos tocar respecto a esto. La primera es que en materia de responsabilidad por privación injusta de la libertad, todavía en Colombia no es una materia que sea tan concisa, sino que sigue siendo un péndulo o una balanza en la que siguen habiendo movimientos bruscos cada cierto tiempo dependiendo de las necesidades que hayan. Y es que recordemos que esto ha pasado por un camino bastante acaudalado. Antes el ciudadano asumía todo el daño. Después de la sentencia del 2013 que mencionamos, pasaba el Estado a responder absolutamente por cualquier perjuicio que fuese provocado en virtud de su servicio a la justicia.
Y ahora más o menos las altas cortes han encontrado un punto intermedio donde el factor primordial en cada caso es la evidencia fáctica o la proporcionalidad que se requiera en cada uno de ellos. La segunda conclusión es que el ciudadano no es simplemente un sujeto pasivo y una víctima de la mano punitiva, pesada y fierrosa del Estado, sino que también es una persona que tiene ciertos deberes constitucionales, como lo son, por ejemplo, colaborar con la justicia en ciertos casos, ya que en lo contrario podría estar dificultando el aparato judicial y autoponiéndose en riesgo al autosolicitarse prácticamente por conductas una medida preventiva de seguridad. Además de ser este argumento el principal que tiene el Estado para defenderse, el tema de que una víctima sea la misma responsable de su privación. Y ya para finalizar, hay que recordar algo que mencioné anteriormente al principio de este video, y es que la razón por la que se tomaron ciertas medidas no fue porque el Estado viera violaciones a los derechos humanos de las personas o algo, sino simplemente por materia económica. El dinero corrompe hasta el ser más sano de este mundo, y si tenemos en cuenta que la balanza se movió por materia económica, estamos diciendo que se puede igualar en una balanza de dinero la libertad de una persona con las finanzas de un país. Entonces, ¿hasta qué punto las finanzas van a llegar a tener más peso que la libertad de las personas? Porque si la balanza se sigue inclinando hacia el fallo en base al error presupuestal, estamos normalizando el error judicial. Muchas gracias, profe. La buena.